Bueno, bienvenidos de nuevo. Vamos a trabajar en un video que trata el tema de integral de superficie. ¿Ok? Para poder trabajar con superficies, es importante primero recordar lo que entendíamos como una parametrización de una curva, para que luego, de manera natural, hablemos de la parametrización de una superficie. Así que esto que está viendo en pantalla propiamente no tiene que ver con el tema, pero hay tanta correlación que es importante de pronto repasarlo. Recuerde que para la parametrización de una superficie teníamos una cierta ecuación vectorial de este tipo, un R de t igual a x de t, de y, z de t, de tal manera que a toda esta estructura que me daba la ecuación vectorial junto con la variación del parámetro, donde el parámetro era solo 1 y normalmente lo denominábamos con la letra t, entonces a todo eso es lo que llamábamos la parametrización de una curva. Gráficamente, recuerden que hemos estado hablando que si yo pido que las funciones componentes que son el x de t, el y de t y el z de t, si esas funciones son continuas, entonces la gráfica de una función vectorial de este tipo, lo que me va a bajar es una trayectoria que podría estar en 2, 3, 4, 5 dimensiones, dependiendo del número de funciones componentes. En este caso, como tengo tres funciones componentes, pues entonces me queda una curva en tres dimensiones. Y luego recuerde que para cada valor de t, entonces la función vectorial me genera una posición en el espacio. ¿Ok? Si esto es un valor específico t sub 0, entonces pues aquí lo que estoy indicando es que la imagen de t sub 0 es esa que le acabo de marcar ahí, y por lo tanto, este es el punto donde va la partícula en movimiento. Así que es la posición R de T0, es la imagen de T0. Y adicionalmente les expliqué que si yo agarraba la función vectorial y la derivaba componente a componente, pues se derivaba así, un x', y', z'. Y que este nuevo vector, geométricamente lo que me daba era un vector tangente a la trayectoria. Por lo tanto, aquí, pues, este R' en el instante t sub 0 me daría un vector tangente a la trayectoria. Entonces, en este caso, las funciones vectoriales, pues, están definidas simplemente de un intervalo de R, donde vive t, o de R2 o R3, dependiendo si la curva la quiero construir en dos o en tres dimensiones. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar esto que está aquí y vamos a incrementar el número de parámetros de los cuales depende la función vectorial. Repito, aquí solo se depende de la variable t y por lo tanto esto que está aquí es un dominio completamente en una dimensión, es un dominio unidimensional. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Además de tener variable t, que ahora ya no le voy a llamar variable t, le voy a llamar variable u, voy a tener otra variable también que es otro parámetro. Entonces, el fenómeno este que le acabo de explicar, cuando ya yo paso a la superficie, va a lucir una cuestión como así. Entonces ya el dominio de los parámetros no va a ser una cuestión unidimensional, como pasa con las curvas, sino que el dominio de los parámetros van a ser regiones bidimensionales, como usted lo está viendo en este momento en pantalla. Esto va a ser una región donde van a variar los parámetros. Y los parámetros es común denotarlos para superficies con las variables u y v. Entonces, este es el dominio de los parámetros, cosa que en la parte de arriba, simplemente el dominio de los parámetros era un intervalo y pues nada más es un parámetro que es el parámetro t. Para funciones vectoriales en una variable, lo clásico es usar el variable t, y para funciones vectoriales que dependen de dos parámetros, lo clásico es usar u y v. Entonces, ¿cómo va a lucir la ecuación? Bueno, si para una curva era un r de t igual a un x de t, y de t, y así consecutivamente, pues aquí más bien va a ser un r de u, v. Ahora voy a depender de dos parámetros. Entonces, lo que le estoy mostrando aquí es la forma que tiene la parametrización de la superficie. Es así. Es una ecuación muy similar a la de arriba, a la de R de t. La diferencia es que ahora va a depender de dos parámetros. Es un R de U y V. Y estas funciones componentes, que siguen siendo X, Y, Z, ahora no dependen solo de t, sino que dependen de U y V. ¿Okay? Son funciones en dos variables. Antes, en las curvas vectoriales, cada una de las funciones componentes eran funciones en una variable. Ahora estas son funciones en dos variables, ¿ok?
Estas funciones que van a ser las funciones componentes, vamos a pedir también que sean funciones continuas. Nada más que ahora son funciones continuas en dos variables. Y pues ahora, eh, pues un elemento en el dominio va a ser un par ordenado que vive en la región UV. ¿Cuál es la idea entonces? Lo mismo que pasa en curvas, nada más que ahora no es una cuestión de trayectorias, sino que por cada punto en el dominio de los parámetros, entonces se genera un punto en el espacio. Y la unión de todos esos puntos en el espacio es lo que va a generar la superficie. ¿Ok? A esta función, a cada una de estas funciones, en realidad, además de pedir que sean continuas, estas funciones componentes, uno debe exigir que sean inyectivas, con el objetivo de que acá cada punto en la superficie sea generado a partir de un punto en el dominio y que cada punto en el dominio de los parámetros genere un punto en la superficie. Cuando usted varía todos los posibles puntos del dominio, pues se generan todos los puntos posibles en la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, así. De hecho, se lo voy a poner desde este punto de vista. Por ejemplo, si usted en algún momento, por algún motivo en particular, se le ocurre, digamos que usted me diga, voy a fijar y voy a jugar solamente con estos puntos que están fijos en la coordenada asociada a U, la voy a fijar en U0. Entonces, solamente voy a trabajar con todos estos puntos, todos estos puntos. Entonces, en ese momento, para esos puntos que tienen la coordenada U fija y es la V la que varía, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que para esta combinación de puntos, lo que tengo específicamente aquí encima encima de la superficie es pues únicamente es una trayectoria. Es una trayectoria. Entonces, por ejemplo, cuando yo fijo uno de los parámetros y varío la otra, vuelvo a un escenario en el cual tendría solo un parámetro, porque estoy diciendo que el parámetro U lo estoy fijando. ¿Y qué pasa en una curva vectorial? Si yo tengo dos parámetros y fijo uno, vuelvo a caer solamente en un parámetro y por lo tanto tiene sentido que lo que me quede simplemente es una curva como esa verde. Si yo más bien hago la combinación de que ahora lo fijo para acá, por ejemplo, y ahora más bien lo fijo en V0, entonces ahora es el parámetro V que está fijo y solamente juego en los puntos, estos que están acá, los puntos en rojo. Entonces eso es lo que va a determinar otra trayectoria acá y otra trayectoria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por cada una de estas trayectorias rojitas aquí que tienen constante uno de los parámetros y varía el otro, pues me va a ir quedando una agrupación de qué? De puras trayectorias en el espacio, unas apiñaditas, ¿verdad? Una pegadita a la par de la otra. Y si yo más bien lo hiciera en la otra dirección, que es así, más bien fijando uno y luego el otro, entonces por cada una de esta configuración de parámetros donde fijo uno y varío el otro, pues entonces más bien me van a quedar curvas en esta otra dirección. De hecho, cada una de estas curvitas, se lo digo más por cultura general, cada vez que usted fija un parámetro y luego varía el otro, lo que usted dice es que tiene en la superficie lo que se llama una curva reticular. Entonces, las curvas reticulares son las que se generan en una superficie al fijar uno de los parámetros y variar el otro. Pues entonces, en cierto sentido, para usted es natural que pues la superficie lo que hace es como generalizar el concepto de curva, ¿verdad? Porque uno lo que termina aquí es con una cantidad infinita de curvas, de tal manera que la unión de todas ellas pues va a formar la gráfica de la superficie. Entonces, pues de aquí a aquí, este sería el dominio de los parámetros y por aquí entonces la imagen de esa representación vectorial, la imagen es esta cosa que está acá, o sea, ya la gráfica, y eso es lo que vamos a llamar una superficie. Normalmente, por comodidad, para que la situación nos quede pues más sencilla de manejar, normalmente cuando uno quiere pues entender un poco el asunto, no siempre es así, pero normalmente uno lo que piensa es que esta configuración de ejes de U y V es como si fuera la combinación de ejes de X y de Y. Entonces piensa como si este fuera el eje U, este es el eje V
Y pues entonces el dominio de los parámetros lo tiene como por acá, ¿no? O sea, le queda por acá una cosa como así. Y aquí es donde estaría como el dominio de los parámetros. Esto no siempre se puede hacer. Esto que estoy diciendo en este momento no siempre se puede hacer. Pero es más o menos como para que usted me entienda un poco la idea esta de que pues variar aquí o variar en esta otra dirección, ¿no? Y entonces por cada una de esas combinaciones en el dominio, pues entonces se va a generar una curva en la superficie. Esto no siempre se va a poder hacer así. De hecho, eso lo vamos a ver en un ratito. Eso normalmente uno lo hace cuando puede tener a Z despejado en términos de X y de Y. Entonces, si usted tiene despejado a Z en términos de X y de Y, pues entonces tiene sentido pensar que el X es como el U y el Y es el V. Pero eso no siempre se puede hacer, particularmente cuando ya estás parametrizando superficies que no son explícitas. Por ejemplo, como si uno estuviera parametrizando, se me ocurre como un cilindro o como una esfera, cosas así donde la ecuación no es explícita, pues esta interpretación que estoy diciendo ahorita, pues no tendría mucho sentido. ¿Ok? Sin embargo, cuando yo haga pues algunos desarrollos teóricos para comodidad de que ustedes me los entiendan más fácilmente, yo voy a suponer que esto que acabo de hacer se puede hacer, es decir, en cierto sentido lo que estaría es como trabajando con funciones explícitas. Explícitas, sí, sí, correcto, el z en términos de x y de y. Por el momento, pues lo puedo borrar de acá tal vez para que no cree un tipo de confusión en el PDF cuando lo genere, ¿ok? Bien. Dicho eso, entonces, pues por aquí le tengo el resumen de lo que acabo de contar. Y esta cosa es lo que se llama la parametrización de la superficie. Y vamos a exigir que cada una de las funciones componentes sean continuas y además que sean funciones inyectivas. Y pues la idea entonces es por cada punto en el dominio de los parámetros, entonces vamos a tener un punto encima de la superficie. ¿Ok? Eso, escrito en bonito, es justamente lo que dice aquí, que la parametrización de una superficie pues va a tener esta forma, es lo que acabo de contarle, y pues por notación utilizando los vectores de la base canónica de R3, pues usando esta notación es lo mismo que la de abajo, utilizando el I, el J y el K, que son los vectores de la base canónica. Entonces, cuando yo digo que quiero determinar la parametrización de una superficie, pues lo que quiero es determinar una función vectorial de este tipo. Como se puede recordar en los videos de parametrización de curvas, en general no es sencillo. Y pues si la parametrización de curvas es algo que no es sencillo y uno lo que hace es pues parametrizar algunas curvas básicas, pues con la superficie es con mucha más razón. Lo que vamos es como a tratar de entender el concepto de la parametrización y aprender a parametrizar algunas superficies básicas que nos alcancen como para desarrollar la teoría que queremos el día de hoy. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar de una vez con un caso particular que es muy cómodo y es para cuando usted tiene una función explícita, por ejemplo, que tiene a z dependiendo de x y de y. Entonces, viendo aquí en el dibujo, si yo tengo a z dependiendo de x y de y, esa es la superficie, pues es muy cómodo, porque si yo quiero introducir parámetros y el z depende de x y de y, pues voy a proyectar entonces la superficie en el plano XY. Y esta sería entonces la región de proyección en XY. Entonces, pareciera muy cómodo cuando es explícito, pues simplemente, Z en términos de X y Y, pues simplemente tomar X igual a U y Y igual a V. Pensando en ese escenario, pues entonces lo que quiere decir es que yo quiero construir una parametrización donde estoy tomando el X igual a U, el Y igual a V, y el Z es un f de x y, entonces sería el f de u, v, y pues si el xy vive en la región en xy, entonces el u, v va a vivir exactamente pues en la región correspondiente, que es, pues es la misma, porque estás tomando x igual a u y y igual a v. Entonces, en ese caso, la parametrización de la superficie es bastante directa, porque sería entonces simplemente un R de UV, donde el X vale U, el Y vale V, y el Z sería el F de U, V, con el U, V en una cierta región en UV. ¿Okay? Entonces, si la superficie es explícita, esto que estoy explicando es análogo, por ejemplo, cuando en curvas vectoriales yo le decía a usted que parametrizara
y igual a x al cuadrado con x variando de -1 a 1. Entonces usted de la manera más ingracia me decía que, pues es fácil, tome x igual t y luego entonces el y le queda igual a t cuadrado y se acabó. Es exactamente lo mismo, porque aquí, como tengo un comportamiento explícito de una variable en términos de las otras, o en este caso de la otra que es x, pues entonces sirve como tomar como parámetro la x. Aquí, más bien, como estoy pensando en un escenario donde tengo despejada la z en términos de x y de y, pues es cómodo pensar que tomo x igual a u y y igual a v. ¿Ok? Bien. Dicho eso, pues es importante para mí hacerles ver que no solo, pues, el caso de que yo esté proyectando en x, y, por ejemplo, ahí en pantalla, estoy pensando en un caso en el cual por algún motivo particular me resulta muy cómodo proyectar en YZ. Entonces, si yo proyecto en YZ, se supone que tengo a la X despejada en términos de Y y de Z. Pues en ese caso sería como tomar la Y igual a U, la Z igual a V, y la X sería el G de UV. Exactamente la misma historia. Entonces, cuando yo establezco la parametrización, el X sería G de UV, la Y sería igual a U y la Z igual a V con XY, pues en una cierta ahí región de proyección, pues en este caso sería una región de proyección igual en el plano U, en el plano UV, ¿ok? Entonces, así es en general la historia, pues estamos en un buen punto tal vez para establecer un ejemplo, ¿ok? Entonces, vamos para establecer nuestro ejemplo, vamos a pensar que tengo ese paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado, definido para x entre 0 y 2 y y entre 0 y 2. Es decir, el dominio de los parámetros es este cuadrado que tengo aquí abajo. Entonces, a mí no, en ese caso particular, yo no estaría trabajando con la superficie completa. Yo lo que estaría pensando entonces es que estoy cortando la superficie, una cosa como, una cosa como así, estoy cortando por acá, acá, una cosa como así, no sé, ahí a mano alzada. Entonces, tengo un pedacito por acá, una curvita por acá, un pedacito por acá, y pues entonces significa que lo que yo estoy trabajando es con esta cascarita. Es una cascarita que está aquí, esa cascarita que está aquí. Eso, nada más. No todo el paraboloide, solo ese pedacito del paraboloide que está exactamente encima del rectángulo de 0 a 2 en X y de 0 a 2 en Y. Entonces, si yo le digo a usted que quiero que me haga la parametrización de este pedacito del paraboloide, pues en realidad es bastante sencillo. Porque si estoy pensando en que tengo despejado el Z en términos de X y Y, que es lo que le estoy diciendo, superficies explícitas, pues entonces pareciera muy cómodo tomar el U igual al X. Entonces, es muy cómodo tomar el X igual a U, el Y igual a V, y pues el Z sería igual a U a la 2 más V a la 2. Y como estás tomando el X de 0 a 2, entonces el U quedaría variando de 0 a 2 y el V también quedaría variando de 0 a 2. Y esto inmediatamente me va a definir la superficie, pero de manera parametrizada, que ya como curva vectorial, pues se escribe como lo tenemos acá abajo, ¿no? ¿Qué tendría que decirse? Sería un R de U, V, en el cual la primera entrada entonces es U, la segunda es V y la tercera es U a la 2 más V a la 2, con el U y el V en las variaciones correspondientes. Así que esto que está aquí define automáticamente la parametrización de este pedacito de superficie que quería ir. ¿Qué me interesa a mí con esa superficie? Por el momento nada. Simplemente lo que estamos es en una etapa en la cual yo necesito aprender a parametrizar superficies. Ya después tengo que preocuparme qué hacer con ella. Por ejemplo, aprender a cómo calcularle el área, eso es importante. Y bueno, otras cosas que podemos aprender a hacer con las superficies. Por el momento, pues simplemente estamos aprendiendo a parametrizar. Les estimulo una cierta curiosidad, que uno dice, profesor, a mí me gustaría ir a GeoGebra, que es algo que hemos utilizado en otros videos en este curso. A mí me gustaría ir a GeoGebra y hacer la parametrización de esta cascarita que usted acaba de hacer. O sea, ¿cómo la dibujo? Pues en realidad es muy intuitivo y se hace de la misma, bueno, de la misma no, de una forma muy parecida a como les enseñé en un video previo a graficar curvas.
¿ok? A graficar curvas. Y pues es algo que eso sí lo voy a dejar para ustedes, para que ustedes lo hagan, porque la sintaxis es muy sencilla, es esa que usted está viendo en pantalla. Esa es la sintaxis que se usa en GeoGebra para graficar superficies, ¿ok? Recuerden que para cuando era una curva, uno lo que escribía era curva, luego ponía el x de t, el y de t y el z de t, que son las componentes, ¿no? Luego decía que el parámetro era t y variando de a un b. Esta es la sintaxis que usábamos en GeoGebra para graficar curvas. Yo se los enseñé en un video previo. Pues ahora aquí es la misma historia. ¿Por qué? Porque lo que haces es que aquí me vas a meter lo que tiene el X, aquí el Y y aquí el Z. Entonces eso es lo mismo. Y ahora simplemente como hay dos parámetros en lugar de uno, pues aquí me pones cuál es tu primer parámetro y de dónde a dónde varía. Y luego cuál es su segundo parámetro y de dónde a dónde varía. Entonces, como ustedes pueden ver, es una sintaxis muy, muy similar y obviamente en lugar de escribir la palabra curva, pues se escribe la palabra superficie. También me parece que en función de lo que les expliqué en videos previos, ustedes están en una excelente posición de ir a practicar esto en GeoGebra, obviamente con la vista 3D, al igual que lo hacían cuando iban a graficar curvas en tres dimensiones, ¿ok? Entonces, en este momento del video, está viendo el video en este instante, les recomiendo que vaya, abra GeoGebra y pues entonces, pues a través de esa sintaxis, grafique este pedacito de superficie que le acabo de dibujar. ¿De acuerdo? Bien. Eso sí, no quiero obviarles algo, por aquello que en algún momento tengan la curiosidad. Pues la graficación de superficies en programas computacionales en general no es una tarea sencilla, porque los algoritmos que se utilizan, eh, pues son programados en el sentido que el dominio de los parámetros siempre sea sobre intervalos. Entonces, por ejemplo, ahí el u varía de 0 a 2 y el v varía de 0 a 2. Entonces, lo que quiere decir es que esto que estoy diciendo es una complejidad completamente computacional, no tiene nada que ver con la complejidad matemática, porque la complejidad computacional me refiero que el dominio de la superficie para uno poderlo graficar, por ejemplo, en GeoGebra, siempre tiene que ser un rectángulo, de tal manera que el u varíe en un intervalo y el v varíe en otro, ¿no? Digo rectángulo porque aquí es un cuadrado, pero recuerden que un cuadrado es un caso particular de un rectángulo, así que no me estoy contradiciendo. Entonces, el dominio de los parámetros tiene que ser un rectángulo. Ujú. El detalle es que uno dice, pero profesor, que van a tener superficies donde el dominio de los parámetros no es un rectángulo. Y correcto, correcto. Entonces, lo que quiere decir es que si yo parametrizo esas superficies, cosas que sí lo vamos a hacer, la parametrización me va a quedar sobre regiones que no son rectangulares, como lo hacíamos en la parte de integrales dobles, que nos quedaban regiones simple X y simple Y, que eran regiones no rectangulares. El problema de eso es que las parametrizaciones que vamos a construir nos van a servir para poder hacer los desarrollos matemáticos, calcular las integrales y todo lo que se quiera. Pero no nos resuelven el problema computacional. ¿Qué quiere decir eso? Que esas parametrizaciones yo no se las voy a poder meter a GeoGebra, porque mientras que la proyección de la superficie no sea un rectángulo, el dominio de los parámetros no sea un rectángulo, GeoGebra no te lo puede dibujar. Ahora, eso no quiere decir que ese problema computacional no se puede resolver. Sí, sí se puede resolver. Hay una forma de siempre reconfigurar y reconstruir una parametrización para regiones no rectangulares y convertirla en regiones rectangulares, ¿ok? Pero eso es una historia para otro video, ¿ok? Por el momento a mí lo que me interesa es centrarnos en los conceptos netamente matemáticos, ¿ok? Así que, por ejemplo, una superficie como esta, sí vas a poder dibujarla en GeoGebra sin ningún problema porque el dominio me quedó rectangular. Perfecto. Dicho eso, pues podemos establecer otro ejemplo. Uno dice, profesor, pues es el mismo ejemplo. No, 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 no es el mismo ejemplo, porque aquí era esta cascarita. Es dibujar esa cascarita nada más cuyo dominio es un rectángulo. ¿Okay? Ahora el problema es aquí. ¿Ves? Por ejemplo, si yo quiero dibujar este paraboloide que está acotado para efectos del eje Z entre 0 y 9, entonces si yo sé, por ejemplo, ese paraboloide, si yo lo proyecto en el piso, la proyección me va a quedar ya en una región rectangular.
esto es una región en XY que no es rectangular. Entonces, al no ser rectangular inmediatamente, eso genera problemas. ¿Ok? Ahora, le voy a comentar que lo que es la teoría de parametrización de superficies puede ser tan ingeniosa como a uno se le ocurra, ¿verdad? A veces hay gente que se le ocurren unas parametrizaciones buenísimas y hay otras que no tanto. Entonces, lo importante es pues que a uno se le ocurra alguna manera de hacerlo. Entonces, yo les voy a explicar para que ustedes vean un ejemplo, por ejemplo, una cosa como esta, una posible forma de hacerla. Digo una posible forma porque al igual que pasaba con curvas, la forma de parametrizar no es única. Entonces, por ejemplo, uno aquí se la puede ingeniar y decir, profesor, vea, esto es un paraboloide, ¿ok? Y pues resulta que la proyección es una región circular. Y ya yo tengo pues mi cierta experiencia trabajando con regiones circulares como para de pronto saber que me podría eventualmente apoyar en coordenadas polares. Porque esta región en XY yo podría describirla potencialmente, eh, la podría describir a través de ciertas coordenadas polares. ¿Ok? De hecho, se lo voy a poner así. Ponga mucha atención. Si yo tomo esta ecuación que está aquí, tal vez aquí donde me van a dar la razón, yo podría verlo como un x a la 2 más y a la 2 igual a raíz cuadrada de z elevada al cuadrado. ¿Ok? X cuadrado más y cuadrado igual a raíz cuadrada de z elevada al cuadrado. Y yo podría pensar aquí perfectamente como si esto que está aquí fuera el radio. El radio. Nada más que ese radio evidentemente va a variar. Uno dice, ¿cómo que va a variar? Pero es que aquí en el piso no es simplemente un círculo de radio 3. Sí, pero es que usted lo que está parametrizando no es el piso. Recuerde que aquí estamos no parametrizando el piso, sino que estamos parametrizando la superficie. Y un paraboloide, y esto es fundamental para que usted se ubique en el problema que estamos, un paraboloide está compuesto por infinitos círculos. Este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí, es infinitos. Y todos ellos, estos círculos, su radio depende de la altura. Entre más arriba estoy, el radio es más grande. Por lo tanto, lo que le estoy diciendo es que en cierto sentido, esta forma general representa pues todos estos círculos cuando yo comienzo a variar el z. De hecho, el z variando ¿dónde? El z varía desde 0, el z pertenece al intervalo de 0 a 9, porque el paraboloide pues está acotado de 0 a 9, como lo puedes estar viendo por acá. Entonces, si yo veo esto como un radio variable, un radio raíz de z variable, entonces yo podría pensar en una eventual parametrización siguiendo las coordenadas polares de la siguiente manera. Sería x igual al radio que es variable. ¿Y quién es el radio? Pues sería raíz de z. ¿Ok? Raíz de z, por el coseno ¿de quién? Recuerde que es el coseno del ángulo que controla la rotación. En este caso, como yo estoy generando el paraboloide entero, pues estoy haciendo la rotación entera. Entonces sería un cierto ángulo que aquí de una vez lo clásico es lo siguiente. Lo clásico es no haber puesto aquí raíz de z, sino poner raíz de v, perdón, raíz de u. De una vez pensando en que estoy tomando, ojo, para no perderlos, de una vez estoy tomando z igual a u. Eso es todo, estoy tomando z igual a u. Y aquí me quedaría coseno de quién? Me quedaría coseno del ángulo, y el ángulo lo voy a representar con v. Y yo sé que usted me puede decir, profe, pero siempre le ponemos cita. Sí, pero es que normalmente el parámetro, uno puede ser la variable que quiera. Si usted me pone ahí cita, pues nadie va a pelear con eso. Simplemente lo estoy tratando de escribir con las variables que normalmente se utilizan. Y ahora el y, pues el y sería entonces el r coseno de cita, y sería el r va a ser otra vez raíz de u por el seno de v. ¿Ok? ¿Ah?
Y yo le pregunto a ustedes, ¿dónde varía el U? Usted me dice, profesor, el U es el Z. Y acabas de decirme que el Z varía de 0 a 9. Entonces el U va a variar de 0 a 9. Y el V, ¿aquí fue que pude controlar el V? El V es el ángulo. Entonces ahí iría de 0 a 2 pi. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice en cierto sentido? Lo que yo hice fue apoyarme en las coordenadas polares. Entonces, al final, yo no terminé parametrizando la superficie encima de perdón, encima de ese círculo, sino que lo que me moví fue a otro sistema representado por un U y un V, ¿verdad? Donde en ese sistema, para efectos del eje U, va a variar de 0 a 9 y para efectos del eje V varía de 0, aquí es de 0 a 9 y aquí de 0 a 2 pi. Entonces, el dominio de los parámetros terminó siendo una región en un plano UV que sí es una región rectangular. Entonces, lo que yo hice fue, a través de las coordenadas polares, generar una transformación de esta región circular a esta región rectangular, teniendo entonces eso como consecuencia que yo puedo parametrizar esa superficie diciendo que es un R de UV. En la X colocaría un raíz de U por el coseno de V. Ajá. Luego raíz de U por el seno de V, coma, U con, y pues permítame simplemente copiarle y pegarle aquí con el U variando de 0 a 9 y el V de 0 a 2 pi. ¿Ok? Entonces, como usted está en este momento viendo esta explicación a través del video, entonces váyase a GeoGebra para que usted se convenza. Ojo, le digo, váyase a GeoGebra porque la forma en que lo parametricé me dejó un dominio para los parámetros que es un dominio rectangular. Entonces, al ser un dominio rectangular, usted puede dibujarlo en GeoGebra a través de qué? A través del comando simplemente hecho, esta me doy el lujo, copiar y pegar, versión GeoGebra. Vamos a ponerle por acá la palabra GeoGebra. Si yo quiero dibujarlo, le pongo GeoGebra. ¿Qué le agrego a eso? Vamos a correrlo un poquitito para acá. Vamos a agregarle por acá lo que usted tiene que escribir en GeoGebra. Tiene que escribir superficie, escribir todo eso y agrega ahora que el U variando de 0 a 9 y el V variando de 0 a 2 pi. Y para contar, cierra paréntesis, le da Enter e inmediatamente cuando usted hace eso en el modo de 3D, automáticamente le genera la gráfica del paraboloide. Inmediatamente. ¿Ok? Entonces, pues yo espero que usted haya visto en esta explicación de este ejemplo que en lo que es parametrización de superficies podría ser de pronto muy ingenioso, ¿verdad? Entonces, que a alguien se le ocurrió esta idea, logró parametrizar el paraboloide de esa manera y pues genial, le quedó de esa forma. Pero eso no es la única forma de hacerla. Por ejemplo, aquí le quiero hacer otra explicación un poco más burda. Digo más burda, pero esto de pronto es la que a alguien se le ocurre. Me dice, profesor, fue la que a mí se me ocurrió, ¿verdad? Pues entonces, podría ser que a una persona lo único que se le ocurrió fue trabajar con la bendita región circular, ¿verdad? Pues la bendita región circular aquí. ¿Qué era qué? Esa región circular era un círculo de radio 3. Al ser un círculo de radio 3, entonces yo podría decir que para efectos del eje X, estoy acotado de menos 3 a 3. Entonces yo podría decir que el X está variando de menos 3 a 3. Y ahora la Y, no me diga que de menos 3 a 3, porque no es así. Si usted me dice que es de menos 3 a 3 y de menos 3 a 3, recuerde que cuando la variación de X y la de Y son intervalos, en los dos casos, significa que tu región es un cuadrado o un rectángulo, ¿no? Pero no tengo un rectángulo. En este caso particular, la variación de Y iría, estaría yo cortando el círculo, la región circular así, la estaría cortando aquí, y pues entonces la variación estaría yendo desde un círculo al otro, de un círculo al otro, de un semicírculo al otro, me refiero.
Entonces, como la ecuación de este semicírculo es x a la 2, perdón, del círculo es igual a 9, si yo despejo ahí la y sería más menos la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Pues entonces el de esta parte de aquí atrás es la raíz negativa, y igual a menos la raíz de 9 menos x cuadrado. Y esta es la y igual a la raíz de 9 menos x al cuadrado. Entonces el x estaría variando de menos 3 a 3, pero la y, que es función de x, variaría desde menos la raíz de 9 menos x al cuadrado hasta la raíz de 9 menos x al cuadrado. Entonces, en este caso particular, esto me definiría una parametrización. Esto sería, me generaría una parametrización tomando como variables directamente la x y la y. Recuerden que el paraboloide es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, una posible parametrización es esta que les apunté acá. ¿Lo ven? Es tomar directamente x igual a u y y igual a v. Y como la z es u a la 2 más v a la 2, pues ese sería el z directamente, ¿no? ¿Y el u dónde variaría? Donde varía el x, que es de menos 3 a 3. ¿Y dónde variaría el v, que es la y? Pues variaría de menos la raíz de 9 menos u cuadrado hasta la raíz de 9 menos u cuadrado. Y usted me puede decir, pero profesor, ¿esta parametrización está buena? Sí, sí está buena. Está bien hecha. Ahora, ya yo no le puedo decir a usted que use esta parametrización para irla a dibujar en GeoGebra, porque a GeoGebra no le gusta esto. Y eso entonces es un problema computacional, porque ahí el U está variando en un intervalo numérico, pero el V no. Y la sintaxis de GeoGebra siempre asume que lo que usted le coloca aquí y aquí son variaciones numéricas, o sea, es de número a número. Entonces, a través de esta parametrización, yo no puedo dibujarla en una computadora, ¿ok? No puedo hacerlo. Ahora, eso no quiere decir que yo esta parametrización no me sirva para efectos de, por ejemplo, calcular el área de la superficie. Sí, claro, yo voy a desarrollar un tipo de integral donde esta parametrización me sirva. Eso sí, podría haber un problema, que haber parametrizado de esta manera con raíces podría llegar a generar integrales impropias. Ese es el riesgo. Y de hecho, ya yo esto que acabo de decirle en este momento, se lo mencioné cuando usted parametrizaba cosas circulares en eh, curvas circulares. Yo les decía que las curvas circulares, en la medida de lo posible, tratara de escribirlas a través de polares, porque el usar raíces, o sea, hacerlo de manera rectangular, podría llegar a generar problemas con la integral más adelante. Entonces, yo no estoy diciendo que esto está malo, está súper bien. Lo que pasa es que la parametrización de arriba es muchísimo más eficiente que la de abajo, tanto para efectos de poder dibujarlo en un programa, como para los posibles cálculos que uno haga posteriormente con esa parametrización. Entonces, bueno, este ejercicio es lindísimo porque hace un contraste muy bonito. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a pasar a un ejemplo que es bastante básico. O sea, parametrizar, por ejemplo, una superficie parabólica como esta, que es una superficie cilíndrica, es muy sencilla. Es como una pequeña canoita en donde el y va a variar de menos 2 a 2 y pues la superficie z igual a y cuadrado. Este no requiere mucho truco en realidad, porque como yo tengo por acá el z en función del x y el y, yo perfectamente, de hecho directamente, perdón, el z en función de y. Entonces yo podría pensar que la y es v, y la z sería entonces v cuadrado. Y la pregunta del millón es entonces, ¿quién es el x? Es que pues resulta que esta relación entre y y z lo que parametriza, por ejemplo, es esta primera, es una de estas trazas. Si yo ahora quiero que me haga más y más y más y más y todas ellas me formen la canoita, entonces simplemente digamos que el alargamiento en el eje X me lo va a controlar la variable U. Entonces eso lo que quiere decir es que por cada valor de U se va a generar una parabolita. Por ejemplo, cuando X es igual a 0, es decir, U igual a 0, se generaría esta parábola principal. Luego, cuando yo comienzo a incrementar el U,
se van a ir generando todas las demás y todas las demás y todas las demás, y ahí es donde ya me va a quedar la canoita. Entonces, esto que le acabo de explicar de una manera muy sencilla, yo podría, por ejemplo, poner el U a variar de 0 a 4. Aquí de 0 a 4 porque el X varía de 0 a 4. Y el V lo pondría a variar de menos 2 a 2 porque como pueden notar, tomé Y igual a V. Entonces, en este caso sería la variación de Y de menos 2 a 2. Y pues listo, eso es todo, porque entonces ahora la parametrización sería R de U, V, tomando en la X U, en la Y un V, en la Z un V cuadrado, con esta variación para el U y el V. Como usted puede ver, en este caso particular, la parametrización que realicé, que fue muy básica, sí quedó dependiendo, está definida sobre un rectángulo, así que esta usted perfectamente la puede dibujar en GeoGebra, así que en este momento en el video le aconsejo que lo pare y que vaya a GeoGebra y realice el dibujo de esa superficie, porque si va a poder hacerla, le mete esa superficie y ya le va a quedar la canoita. ¿Sí? Yo no lo voy haciendo porque me parece que es algo que es bastante fácil de entender en el sentido de qué es lo que hay que hacer. Entonces, para ganar tiempo en video, no lo voy a ir haciendo. Entonces, ya tenemos este ejemplo. Y pues podemos pasar a otro, como este que está aquí. Otra vez, un cilindro. A ver qué se nos ocurre hacer con ese bendito cilindro. Ese cilindro estamos de acuerdo que es nada más es la cascarita, no es un sólido. Él no está rellenito, sino que es pensar como que si esto que está aquí, como si fuera el tubito de estos que se usan para toallas de cocina o papel higiénico, ¿verdad? El tubito de cartón que trae. Pues entonces es así. Es un cilindro que estaría acotado de 0 a 7 para efectos de altura, desde z igual 0 a z igual a 7, y está definido por un radio igual a 2. Entonces, en este caso particular, pues nuevamente parece demasiado razonable utilizar las coordenadas polares. Pero si yo le digo a usted que haga una comparación de este ejercicio con el del paraboloide, es muchísimo más fácil el que voy a resolver ahorita, porque en el paraboloide, por la forma que tiene el paraboloide, los radios de estos círculos dependen de la altura. O sea, los radios dependen de la altura. Por eso es que aquí el radio quedó un radio que es variable, un radio de U, ¿verdad? Sin embargo, en este caso los radios no dependen de la altura. Para todas las alturas, el radio siempre vale 2. Entonces esto está bien sencillo, porque lo que haces es tomar x igual a 2 por el coseno de zeta, digamos v, luego el y va a ser 2 sen de v, ajá, y el z es el que va a controlar la altura, digamos que el z es u, es el que va a ir controlando la altura. Cuando z es 0, se me bajen, esto sería la parametrización, con z igual a 0 sería la parametrización del círculo que está en la base. Por ejemplo, cuando z es 7, esto me definiría la parametrización de la traza que está a la altura de z igual a 7. Ajá. Con el u variando, ¿dónde? El u es el z, variaría de 0 a 7, y el v está controlando el ángulo y se está haciendo el cilindro completo, iría de 0 a 2. Por lo tanto, la parametrización de esta superficie es un R de UV igual a 2 coseno de V, una posible parametrización, ¿verdad? Seno de V, U, con esta variación para los parámetros, ¿ok? Esta, buena noticia también, buena noticia. Esta también la puedes dibujar en GeoGebra porque el dominio de los parámetros es un rectángulo, ¿ok? Entonces ahí le estimulo que pare el video y que vaya y lo haga. Adicionalmente le doy un consejo, pelotea un poquito en GeoGebra. ¿Qué pasa si en lugar de poner de 0 a 2pi pongo de 0 a pi medios, de 0 a pi? Pues lo que va a ir es como formando los pedacitos del cilindro que están en los diferentes octantes, ¿ok? Entonces, esta es la forma eficiente de cómo dibujar un cilindro en GeoGebra a través de la parametrización correspondiente. Entonces ahí tenemos ese ejemplo más. Tenemos otro, ya un poquito más complejo. Vamos a ver. Y aquí no me voy a estar como desvelando mucho, razonando el hecho de si el dominio me queda rectangular o no. Voy a dejarme de preocupar tanto por eso
salvo que sean superficies como estas, ¿verdad? Donde el uso de las coordenadas polares es muy evidente. En una figura como esta es evidente, o incluso en este me pareció bastante evidente porque la proyección queda en una región, pues, circular, ¿no? Entonces ahí, pues, utilizar las polares era casi que una obligación. En cambio, si yo me hago un ejercicio como este, a mí me dicen que parametrice esta superficie rosadita, esta cáscara, es la superficie nada más, ¿verdad? Esa superficie S. Entonces yo no me voy a comenzar a preocupar mucho, porque al fin y al cabo, si yo observo la proyección, se me ocurre que la proyección, por ejemplo, en YZ es bastante fácil de trabajar. Vamos a utilizar aquí la herramienta de segmento. Me quedaría así, me quedaría una cosa como así. Ajá. Y vamos a cambiar de color. Ahora aquí me va a quedar así, con la característica que aquí es 1, aquí es 1. Y pues esta sería la curva z más y igual a 1, ¿verdad? Porque es una superficie cilíndrica, es un plano. Entonces automáticamente me queda la misma ecuación. Aquí estoy en el plano YZ. Y la región de proyección es esta. Esta es la región de proyección. Entonces, yo no me voy a comenzar a desvelar mucho en el sentido de que me dice, profesor, pero es que vea que la proyección queda un triángulo. No importa, yo voy a hacer la parametrización con esa región rectangular, porque esa región es tanto simple y como simple z, entonces me va a funcionar bien, las integrales van a trabajar bien sobre esa región y todo lo que quiera. Pero con solo usted verlo de entrada, si yo establezco la parametrización con esta región, no espere que me quede una parametrización que te vaya a poder ir a meter a GeoGebra. Está bien, porque yo estoy parametrizando completamente sobre una región que no es rectangular, así que lo que me va a quedar es una parametrización donde el dominio no es un rectángulo y los programas computacionales, la mayoría que conozco, necesitan simplemente eh, un dominio rectangular para los parámetros. Ahora, no le quiero dejar con una duda. Que usted me diga, profesor, pero es que si yo no la podía dibujar, pues ¿cómo hicieron este dibujo entonces? Si no se puede, ¿cómo lo hicieron? Ya le dije que existe una forma de cómo usted aplicar una transformación a esta región rectangular y la convierte, perdón, esta región triangular y la convierte en una rectangular. Y esa rectangular es la que mete a GeoGebra para que salga este dibujo, ¿ok? Le estoy diciendo simplemente que eso es historia para otro video, porque eso ya sería una complejidad completamente computacional. Y en este momento yo no estoy dándole pelota a la complejidad computacional, sino más bien al objeto matemático que me va a permitir llegar a definir lo que se llama la integral de superficie. ¿Ok? Bien. Les dicho eso, si yo le digo a usted que me describa esta región por nuestra experiencia, diríamos que él llevaría entre 0 y 1, y el z, que es en función de y, va a variar desde 0, los vectorcitos serían salir desde 0 hasta que pego con la recta verde, que sería 1 menos y, entonces 1 menos y. 1 menos y. ¿Ok? Bien. Y si yo ahora le digo, ¿y cuál es la variación del x? ¿Cuál es la, la ecuación? Más bien para el x, porque tengo el y y el z. Y si yo estoy teniendo el y y el z, pues se supone que estoy viendo el x como función de y de z, ¿verdad? Y si yo me voy a la superficie, me obligo a despejar la x, vea que aquí me obligaría a despejar la x. Despeje de x me quedaría un más menos, pero o sea, lo que me quedaría aquí es x es igual a más menos la raíz de 1 menos z, ¿verdad que sí? Pero como estoy en el primer octante, entonces sería la x asociada al más. Entonces sería raíz de 1 menos z nada más. Entonces, si yo quiero establecer una parametrización para esta superficie, una forma de hacerla, digo una forma porque hay muchas formas de hacerlo, es decir, ok, vamos a ver, voy a tomar, vamos a ver si están de acuerdo conmigo, podría, dado que yo despejé aquí el z en función de y, podría, se me ocurre, podría decir que el z es un 1 menos, perdón, aquí el z. El z es igual a un 1 menos menos u.
A sabiendas entonces que estoy bajo el supuesto que el Y me va a quedar, lo estaría tomando como parámetro, ¿verdad? Y igual a U. Bien, rectifico aquí un momento, porque escribí Y igual a U y Z igual a U menos V, pero esa no es la idea, más bien, la idea es la siguiente. Si usted está, voy a borrar aquí un momento. Si usted está proyectando en YZ de esta manera y está viendo al X en función de YZ, lo que significa es que está pensando en hacer un análisis explícito donde las variables sean X, que es la dependiente, y las independientes serían la Y y la Z. En ese caso particular, entonces, usted está dando por un hecho que los parámetros justamente van a ser Y y Z. Por lo tanto, perfectamente podrías decirme que la Y es U, por ejemplo, y que la Z es V. Ahí es donde usted me está diciendo que está tomando como parámetros a la Y y la Z, ¿verdad? Porque la está poniendo de manera directa Y igual a U y Z igual a V. Y el X, pues para eso uno hizo el despeje aquí. Aquí dice que el X es raíz de 1 menos Z. Por lo tanto, aquí va a quedar raíz de 1 menos Z, pero la Z es V. ¿Ok? Entonces aquí me quedaría raíz de 1 menos V. Lo que me faltaría es la variación simplemente. En este caso entonces, como aquí decía que la Y variaba de 0 a 1 y estoy tomando la Y igual a U, entonces el U va a variar de 0 a 1. ¿Y la V dónde va a variar? ¿La V dónde va a variar? La V es la Z. Y si aquí dice que la Z varía de 0 a 1 menos Y, pues la V varía de 0 hasta 1 menos Y, que sería 1 menos Y, 1 menos U, ¿verdad? 1 menos U, 1 menos Y. Y pues entonces, esto que está aquí ya define la parametrización, indicando entonces que R de V sería en la X, tendría que colocar raíz de 1 menos V, en la Y pongo una U y en la Z pongo una V. Una V. Y pues con esto, y esto entonces sería una posible forma de parametrizar esa superficie, ¿ok? Pero no es única. Eso es asumiendo la proyección de la superficie en YZ. De pronto a usted se le ocurre, me dice, profesor, pero yo no puedo haber proyectado en XY. Claro, y de pronto hasta me hubiera salido más fácil. Porque si yo proyecto en XY, aquí le pongo propiamente la región de proyección, ¿verdad? La región de proyección, si gusta le marco la frontera, es esta que está aquí, permítame para pasarme otro color. Esta que está aquí viene hasta acá, luego esta curvita que viene aquí en azul, ajá, y esta que está acá, esta regioncita que está aquí, esta es la región de proyección en el piso de la misma superficie. ¿Quién es esta curva? Me dice, bueno, esa curva es y igual a x cuadrado. ¿De dónde sale? De su experiencia de proyecciones. Usted sabe que para sacar quién es la curva de proyección hay que intersecar, ¿no? Entonces lo que hice fue agarrar la superficie z igual a 1 menos x cuadrado y la intersequé con z igual, perdón, con z más y igual a 1. Formé este sistema y eliminé la variable z porque estoy proyectando ahora en el piso. Eliminando la variable z, obtengo la igualdad y igual a x cuadrado, y por eso es que esta parabolita es y igual a x cuadrado. Entonces, si yo le digo a usted de dónde varía el x, sería de 0 a 1. Esa es la variación del x. Y el y, el y varía de 0 a x al cuadrado. El y varía de 0 a x al cuadrado, ¿no? Que es la orientación, estoy viéndola como una simple x, que es seguir la orientación de estos vectores amarillos. Entonces, por ese motivo, es que ahora voy a pensar que como proyecté en el piso y de manera explícita, yo tengo a z en función de x y de y, porque vea que la superficie es z igual a 1 menos x al cuadrado. Entonces podría pensar, ahora más bien, podría pensar en este caso, que el x es igual a u, que el y es v, que son los que estoy tomando como parámetros, y el z me lo dice la superficie. Aquí dice que z es igual a 1 menos x al cuadrado, entonces queda 1 menos u cuadrado. ¿Ok? Con el x variando ¿dónde? Como x es igual a u, entonces con el u variando de 0 a 1. Y el v variando desde 0 a x al cuadrado, es decir, desde 0 a u cuadrado.
Y esto es justamente lo que les estoy apuntando acá, ¿ok? Puede ser que hasta a usted le haya sonado mucho más sencillo. Entonces, hay que tener cuidado, porque es la misma superficie parametrizada de dos formas distintas. Esta parametrización y esta son distintas, pero representan exactamente, ve que son distintas ecuaciones, ¿no? Pero representan gráficamente exactamente a la misma superficie. Entonces hay que tener demasiado cuidado, porque ya usted cuando se pone a trabajar con superficies, es como cuando trabajábamos con curvas. Yo les dije al puro inicio de videos de curvas, es primero preocúpese por saber parametrizar bien curvas y luego le entramos al resto del tema. Ahora le estoy diciendo, preocúpese bien por cómo se parametrizan superficies y luego le entramos al resto del tema. ¿Ok? De hecho, ya teniendo bastante, me parece a mí claro, bastante bien abordado lo que es el tema de parametrización de superficies, vamos a pasar a hablar un poco de qué significa tomar las derivadas de una función vectorial de este tipo que define la superficie. Entonces, yo lo que voy a pedir es que esta que es la parametrización de la superficie, las funciones componentes que sean funciones derivables de derivada continua. O sea, esas funciones que tienen variable u y v, entonces, que sean funciones y derivada continua. Y vamos a definir, a partir de ella, vamos a definir las derivadas parciales de la función vectorial, que sería tomar la derivada de r con respecto a u y la derivada de r con respecto a v. Lo cual no va a ser raro para usted, porque es el análogo, voy a devolverme a esta que está acá, es análogo a cuando teníamos la derivada en una curva vectorial, que lo que hacíamos era derivar componente a componente. Y este componente a componente lo que me daba era el vector que representaba el vector tangente. El vector tangente. Entonces la pregunta es, ¿qué significaría tratar de replicar esto, pero para superficies? Para superficies es exactamente el mismo asunto. Nada más que si yo quiero calcular la derivada parcial de R con respecto a U, pues entonces se derivan cada una de las entradas con respecto a U y se supone que V es constante. Y ahora, si más bien yo le pidiera la derivada parcial de R con respecto a V, pues ahora más bien derivo con respecto a V cada una de las componentes y supongo la U constante. Y la pregunta inmediata es, ok, si en el contexto de la superficie, perdón, de las curvas vectoriales, derivar me daba un vector tangente, ¿qué me da esto? Y la respuesta es lo mismo, un vector tangente. Porque cuando usted está derivando acá con respecto a U, usted supone que V es constante. Al suponer que V es constante, usted solamente tiene un parámetro. Al tener solo un parámetro, entonces este vector vuelve a significar un vector tangente. Es exactamente lo mismo. Y eso se los voy a explicar con este dibujo que tuve que adelantarlo por razones obvias, porque si me pongo a hacer ese dibujo aquí en medio video, pues nunca terminamos, ¿ok? Entonces, ya les dije que cuando yo necesitaba hacerles una explicación y que tal vez ustedes no se enredaran mucho, yo iba a suponer que estaba con funciones explícitas. Entonces, en este dibujo voy a suponer por un momento que estoy trabajando con funciones explícitas. Entonces, concentrémonos particularmente en esta figura a la derecha. Entonces, voy a suponer que estoy en un caso particular donde puedo tomar el x igual a u y el y igual a v. Es decir, es como si yo tuviera z despejado en términos de x y de y. No siempre es así, pero esto es suficiente para venderle a usted la idea claramente. Entonces, cuando usted me dice que usted deriva con respecto a u, es como si estuviera derivando con respecto a x y la y se mantiene constante, es decir, la v. Y cuando deriva con respecto a v, pues la y varía y la x se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, cuando usted me dice, le repito, que va a calcular la derivada parcial con respecto a v, pues entonces usted lo que está haciendo es moviéndose en esta dirección. Por lo tanto, eso es lo que le va a definir es este vector que le puse acá. Eso es lo que significaría la derivada parcial, o sea, la derivada parcial de una ecuación vectorial que define a una superficie,
lo que me va a dar es un vector tangente a una de las curvas reticulares. Eso es todo. En este caso, entonces me queda el tangente en la dirección de V y aquí sería el tangente en la dirección de U. ¿Okay? Esto es una R, ¿verdad? Es R sub U, ¿verdad? ¿Okay? Entonces es el tangente en la dirección de U. Entonces, tomar derivadas parciales en un punto, porque este U0, V0, es el punto aquí en el dominio, ¿verdad? Donde se cruza el U0 con el V0. Entonces resulta que las derivadas parciales, geométricamente, lo que me definen son vectores tangentes. Estos vectores tangentes. Y esos vectores tangentes son súper importantes, porque resulta que esos vectores tangentes son perpendiculares entre sí. Resulta que si yo hago el producto cruz entre ellos, si yo hago el producto cruz entre estos dos vectores, me va a definir por el comportamiento del producto cruz este vector que está aquí, que va a ser normal a la superficie. Es decir, ese vector es el producto cruz de R sub U con R sub V. Y uno dice, ¿y para qué le sirve a uno entonces el producto cruz de esos dos vectores? Bueno, resulta que si este producto cruz da diferente del vector 0, entonces esto me va a definir un vector normal para el plano tangente. Entonces, esto que le estoy explicando en este momento es una forma de poder medir la existencia del plano tangente. Lo que vamos a decir es que una superficie en un punto P, como este que está aquí, admite plano tangente y al calcular el producto cruz entre los vectores tangentes definido por las derivadas parciales, si el producto cruz da diferente del vector 0, automáticamente significa que la superficie en ese punto admite plano tangente. Es decir, es un punto donde la superficie es continua y suavecita, no hay pico ni nada por el estilo. Y de hecho, si eso pasa, lo que vamos a decir es que en el punto P, la curva es, perdón, la superficie es regular. Es una superficie regular. ¿Okay? Entonces, con eso les dejo aquí una anotación que dice lo que acabo de mencionar, que si yo hago el producto cruz de los dos vectores definidos por las derivadas parciales y me da diferente el vector 0 para todo punto en la superficie, eso implica automáticamente que la superficie siempre admite plano tangente en cualquiera de sus puntos. Y si a la superficie le pasa eso, se dice que la superficie es regular o suave. Es una superficie regular o suave. Evidentemente continua. Entonces, esto es una forma, estos benditos vectores generados a partir de las derivadas parciales, es una forma de cómo caracterizar a las superficies, ¿ok? Y esto me va a servir para hacer otra cosa. Por el momento, simplemente lo que les estoy diciendo es eso, que es una forma de saber si el plano tangente existe. Es que resulta, la historia sigue así. Yo lo que quiero es poder calcular el área de una superficie. Y el área de una superficie, resulta que uno lo que va a hacer es aproximar la superficie. Ajá, ¿por qué? Porque recuerden, por ejemplo, que cuando yo quería medir la longitud de una curva, yo no sabía hacerlo. ¿Se acuerdan ese problema? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que yo hice fue agarrar puros pedacitos y formarme una curva poligonal. Entonces, yo aproximé la longitud de la curva a través de segmentos y es lo que yo llamé una curva poligonal. ¿Ok? Entonces, así es como yo aproximo la longitud de una curva. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a querer hacer? Lo que yo voy a querer hacer es, tengo una cierta superficie, vea por dónde va la idea. Voy a tener una cierta superficie y yo voy a querer ahora calcularle el área a esa superficie. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ya le digo cómo, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer es agarrar a la superficie y la voy a cortar en muchas cascaritas. La voy a cortar en cascaritas. Usted sospecha que es a través de sumas de Riemann, ¿sí? La voy a cortar en puras cascaritas. Y cada una de estas cascaritas me le voy a parar, por ejemplo, aquí en este punto, y luego a partir de ese punto voy a construir
Ponga atención a lo que voy a construir. Voy a construir en rojo. Voy a construir un pedacito del plano tangente. Entonces, eso que dibujé en rojo es plano. Esto es plano, es un pedacito del plano tangente en el punto P. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que si yo quiero saber el área de la cascarita que tengo abajo, el área de la cascarita que tengo abajo, lo que voy a hacer es calcular el área de este pedacito del plano tangente y lo tomo como una aproximación. Yo sé que a esto usted le suena familiar. Esto que estoy haciendo en este momento es el hermano mayor de cuando yo agarré un pedazo de una curva y lo aproximé con un pedazo recto, ¿no? Y que aquí cometíamos un error, ¿se acuerdan? Cometíamos un cierto error. Bueno, aquí obvio se va a cometer un cierto error, pero ese error va a tender a ser más y más pequeño. ¿En qué momento? Cuando ya yo afine la partición. Entonces, ¿todo esto para qué se lo estoy mencionando? Se lo estoy mencionando para que usted se dé cuenta que si yo quiero llegar a aproximar el área de una superficie, yo dependo de la existencia del plano tangente. Por eso es que le acabo de decir que la existencia del plano tangente depende de esta condición, que es que ese producto cruz de los vectores tangentes nunca se me indefina. Ese es el detalle, porque uno podría como estudiante quedar con la sensación de para qué es importante que exista el plano tangente. Es que lo voy a usar para aproximar el área de la superficie a través de puras cascaritas, a como lo hice de manera muy similar cuando quise aproximar el área de una curva. Bien. Antes de ya pasar a hacer propiamente los detalles, bueno, aquí lo tengo, no vayamos muy lejos. Vea lo que voy a hacer si yo quiero entonces calcular el área de una superficie. Por dicho, ya la historia la tengo muy adelantada. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Aquí está el dominio de sus parámetros. Le vas a hacer un particionamiento al dominio de los parámetros. ¿Ok? Eso me va a definir si parto aquí en m rectángulos y aquí en n, en total tengo m por n. La misma historia siempre de las benditas sumas de Riemann, ¿no? Supongamos que por un momento estoy aquí en el rectángulo IJ. Entonces, en el momento en que yo realizo una partición al dominio de los parámetros, eso inmediatamente le define una partición a la superficie en cascaritas, que es lo que le acabo de explicar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Justamente aproximar esta cascarita a través del plano tangente. Y yo creo que la idea se vende muchísimo más clara a través de esta intuición. En el momento, por ejemplo, que yo uso solamente 4 pedacitos del plano tangente, pues entonces la aproximación es bastante mala. Pero ¿qué pasa si ahora en lugar de 4 uso 16? Entonces ya las cascaritas esas planas de plano tangente se comienzan a adaptar a la superficie. Y pues aquí ya hay tantas cascaritas que comienzan a adoptar la forma de la superficie. Entonces la intuición detrás de esto es justamente aproximar a través de pedacitos de plano tangente, que es justamente lo que les estaba diciendo acá. ¿Ok? Entonces, para ya aplicar esa intuición y decir, bueno, está bien, ahora lo que usted va a hacer entonces aquí es construirse un pedacito del plano tangente, le repito la idea, un pedacito del plano tangente, y tomar como aproximación el área de ese pedacito del plano tangente como aproximación de lo que tiene abajo, que es la cascarita de la superficie. ¿Ok? Para poder hacer eso, ya para hacerlo el desarrollo teórico, necesito que recuerdes algunas propiedades de álgebra lineal. Entonces, ¿qué propiedad necesito que recuerde? Necesito que recuerde que si usted tiene la norma, aquí pensemos que U y V son vectores y que alfa y beta son números reales. Si usted tiene la norma, que perfectamente puedes pensar la norma que usted está acostumbrado, que es la norma euclidia, estas propiedades son válidas para cualquier norma, pero en particular pensemos que es la norma que usted conoce, la euclidia. Entonces, esto es la norma de un escalar por un vector. Entonces, yo puedo sacar, el escalar puede salir de la norma. Eso sí sale en valor absoluto. Eso es una de las propiedades de las normas. Otra, que tiene que ver con propiedades del producto cruz. También esto lo aprenden en cursos de álgebra lineal. ¿Okay? El producto cruz es lineal en cada uno de sus componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo aquí tengo un vector y aquí tengo otro. Y tengo el producto cruz.
Pero esto es escalar por vector. Pues resulta entonces que esto en total es un vector. Entonces el primer vector está compuesto por escalar por vector. Resulta que yo ese escalar lo puedo sacar, independientemente que solamente esté en la primera componente. Eso lo que se dice es que tiene que ser lineal en su primera componente. Y aquí también, si el fenómeno pasa en la segunda componente, pues entonces también lo puedo sacar, como lo hice aquí. Entonces uno lo que dice es que el producto cruz es lineal en sus dos componentes. O sea, en los dos casos yo puedo sacar el escalar. Claro, usted puede tener una duda inmediatamente, que es la consecuencia. Dice, profesor, ¿qué pasa si ahora hay escalar en las dos componentes? Pues entonces se saca un alfa beta. Saldría uno por cada componente. Entonces, ¿por qué es importante que yo le repase a usted esto? Porque cuando la gente ve esto, de pronto a veces le choca, porque la gente a nivel elemental está tan mal acostumbrada a lo que le llaman factor común cuando aprende a factorizar, que siente que como que este también debería tener alfa para poder sacarlo. Y dice, no, pero es que esto no tiene nada que ver, estoy en una estructura completamente diferente, con una operación diferente. Esa operación de factor común que usted está diciendo, el nombre correcto se llama distributividad. ¿Ok? Es la distributividad que usted conoce de la multiplicación con respecto a la suma en los números reales. Entonces, es una estructura completamente diferente. Aquí no estoy en una multiplicación de números reales, es un producto cruz de vectores y por lo tanto, al cambiar de espacio, cambiar de operaciones, es otra historia completamente. ¿Ok? Entonces, pues les comento esta propiedad que fijo la han visto, pero de pronto no la recuerdan, entonces, pues aquí se las estoy recordando. ¿Cuál es la consecuencia cuando yo tengo todas estas propiedades anteriores? Las consecuencias son que si yo tengo entonces la norma de este producto cruz, entonces internamente puedo sacar el escalar a alfa beta. Y posteriormente, si yo supongo que el alfa y el beta son mayores que cero, entonces este escalar lo puedo sacar de la norma en valor absoluto, pero como estoy suponiendo que son mayores que cero, entonces saldría como alfa beta. Y como ya esta multiplicación, si es una multiplicación de escalares entre el escalar alfa beta y esta norma, la puedo reescribir en el orden que quiera. En particular, la puedo escribir de esta manera. Esto que le acabo de decir es súper importante para realizar la explicación teórica que voy a hacer en unos pocos minutos. Entonces, para que estemos completamente claros, ¿ok? Lo último que les estoy recordando de álgebra lineal es esto que yo sé que para ustedes también es conocido. Si yo tengo un paralelogramo definido por el vector Z y el vector W, entonces el área de ese paralelogramo se calcula a través de la norma del producto cruz. Recuerden que la norma del producto cruz me da el área de ese paralelogramo. Es otro de los detallillos que uno aprende en cursos de álgebra lineal en la parte de vectores en Rn. ¿Ok? Esto es muy razonable que se lo mencione, porque recuerden que yo dije que voy a aproximar el área de la cascarita a través de un pedacito del plano tangente que le queda encima. Ese pedacito que le queda encima, pues es un paralelogramo, entonces necesitamos invocar a este resultado que tenemos por aquí. Dicho eso, ya podemos regresar para hacer la construcción ya por dicha de la integral y ya poder hacer ejemplos, ¿verdad? Entonces, la historia funciona así. Una historia que ya está bastante repetida. Pues agarro el rectángulo IJ en el dominio de los parámetros. Aquí arriba tiene la cascadita IJ y esa cascadita IJ en la superficie. Le voy a dibujar un pedacito del plano tangente. Que lo extraje aquí en la parte de la derecha, pues dibujos que tuve que hacer el dato para sacar el dato para hacerlos antes, porque si son dibujos muy complejos de hacer. Entonces, lo que estoy haciendo es extrayendo aquí el rectangulito para que se vea como más grande y aquí extrayendo la cascarita. Ok. Entonces, ¿cuánto mide aquí? El lado de ese rectangulito sería delta de U sub i, ¿verdad? Porque aquí no estoy hablando de X y Y, sino que estoy hablando de parámetros U y V, ¿verdad? Entonces, aquí sería delta de U sub i y aquí el delta de VJ. ¿Ok? Aquí tengo la cascarita, SIJ, que es la que está en negro como por debajo, ¿no? Ahí está la cascarita. Y arriba, ¿qué tengo dibujado? Tengo un paralelogramo. ¿Cómo dibujé ese bendito paralelogramo?
lo dibujé apoyándome en los vectores tangentes. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tomar el vector tangente y lo multiplico por este escalar, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque este escalar termina controlando los lados del paralelogramo. Si este escalar es grande, entonces esto va a hacer que el vector se estire. Si este escalar tiende a cero, pues va a hacer que este vector también tienda a encogerse. Y aquí pues se comete obviamente un error de aproximación, pero ese error se vuelve más y más pequeño, el error va tendiendo a cero. Y yo, en lugar de tomar cáscaras tan grandes, pienso en cascaritas pequeñas y pedacitos pequeños. Aquí en esta esquina, nada más, o sea, cada rato más y más y más pequeño. ¿Ok? Entonces, le repito, la idea es apoyarse en los vectores tangentes, que ya le dije que estas derivadas parciales controlan los vectores tangentes, y los multiplico por estos escalares. Esos escalares, ¿de dónde salieron? Esos escalares son las longitudes del rectangulito en la base, lo cual es muy razonable, porque lo que quiere decir es que cuando yo afino la partición, cuando ya yo meto límite para definir la integral, cuando yo afino la partición, este rectángulo se comienza a hacer más y más pequeño, es decir, los lados tienden a cero, se comienzan a hacer muy, muy pequeños. Entonces, al hacerse muy, muy pequeños, hacen que estos vectores se comiencen a contraer, se hagan mucho más pequeños, y por lo tanto, este pedazo de plano comienza también a hacerse más pequeño, de tal manera que esta esquina tiende como a meterse en esta, ¿no? Comienza a hacerse más y más chiquitito, y ahí es donde el error comienza a tender a cero, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo que voy a hacer en lugar de calcular el área a la cascarita que tengo abajo, porque no tengo forma de controlarla a ella, le voy a calcular el área al rectángulo que tiene arriba, perdón, al paralelogramo que tiene arriba. Y ese bendito paralelogramo es fácil de controlar. ¿Por qué? Porque el paralelogramo está definido por este vector y por este otro. Y por la teoría de álgebra lineal, entonces, si yo quiero el área de este paralelogramo, basta hacer el producto cruz entre este vector y luego calcularle la norma. Por ese motivo es que aquí les apunto lo siguiente, les estoy diciendo lo siguiente, ponga atención. ¿Ok? Le estoy diciendo que la cascarita se llama, este es su IJ. Si yo le pongo delta, la notación que estamos usando es que el delta de ese su IJ es el área de la cascarita. Entonces, el área de la cascarita es aproximadamente el área del paralelogramo que le quedó encima. Eso es lo que está diciendo ahí. Vean que justamente esto que tengo aquí es el producto cruz de los dos vectores que tengo allá arriba. Entonces, esto es la norma del producto cruz y por lo tanto esto me da el área del paralelogramo. Entonces, aquí lo que dice es que el área del paralelogramo está aproximando el área de la cascarita. Ahora, por las propiedades de álgebra lineal que les acabo de recordar en la página anterior, este fulano es un escalar. Este otro es un escalar. Los dos son positivos porque son las longitudes de los laditos de ese rectángulo. Entonces, o sea, lo que estoy usando es esta propiedad que está aquí, esto. ¿Ves? Entonces, los estoy sacando los escalares. Por eso es que aquí donde estoy, es como si este fulano que está aquí, es como si este fuera el alfa y como si este fuera el beta. Simplemente los estoy pasando aquí adelante porque los dos son positivos. Entonces, toda esta expresión me da una aproximación para la cascarita IJ. Eso es. ¿Qué tendría que hacer ya por nuestra experiencia enorme con integrales? Tendría que agarrar esta expresión que está aquí, ponerle, yo creo que para esto ya esta historia la hemos hecho tantas veces, ponerle una suma que vaya de j igual 1 a m, ponerle otra suma desde igual 1 a un n,
Esto me da una aproximación. Esto lo que suma es por todas las cascaritas, que en total tengo m por n. Ajá. Le pongo el límite con la norma de la partición tendiendo a 0. Y esto que está aquí sería el valor exacto del área de la superficie. Por supuesto, dice, sí, claro, exacto, pero esto es espantosamente complicado. Sí. Pero nótese que al fin y al cabo, esto que está aquí es un delta de área, ¿sí o no? Es un delta de área, lo voy a poner así, es un delta de área y J, ¿verdad? Es un delta de área y J. Entonces, esto que está aquí, en caso que este límite exista, lo que está definiendo es una integral doble. Es una integral doble, ajá, en una región en UV, con respecto a un diferencial de área en UV, que es esto que está acá, y la pregunta es, ¿quién es el argumento de esa integral? Es esto que está acá. El argumento de esa integral es la norma del producto cruz. La norma del producto cruz. Y en este momento usted debería decir, qué maravilla, porque esto es idéntico a la fórmula que me enseñó para calcular la longitud de una curva. Les recuerdo que en longitud de curva, usted la parametrizaba y la longitud de la curva era la integral sobre C de la norma de R' de T. Que esta cosa es lo que compactamos como el diferencial de longitud de arco. ¿Ok? Entonces, ¿qué integramos de integrales de línea para saber la longitud de la curva? La norma del vector tangente. Es una integral común y corriente. ¿Qué tenemos que integrar para saber el área de una superficie? La norma del vector normal, porque recuerde que le acabo de explicar que el producto cruz me daba el vector normal a la superficie. Entonces, aquí lo que dice es, integre el vector normal. Aquí se integra más bien el vector tangente. Evidentemente, en esta parte es una integral normal y aquí es una integral doble. Ahora, por analogía a lo que le acabo de explicar, si toda esta parte se le llama el diferencial de longitud de arco, por analogía, a toda esta cosa se le va a llamar ds mayúscula. Entonces, usted lo que se encuentra en la siguiente notación es la integral sobre la superficie S de ds. Exactamente la misma historia de esto de acá. ¿Ok? Esto entonces es la integral que permite calcular el área de una superficie, que espero que les haya pegado bien bonito con los conocimientos que ustedes ya tienen. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra fórmula después de un arduo proceso. Tenemos nuestra fórmula de cómo calcular el área de una superficie. El área de una superficie se calcula a través de esta fórmula que está aquí. El área de la superficie se calcula a través de esta fórmula. Y pues estamos muy deseosos de aplicarla para ya poder ver la parte operativa, porque bueno, la explicación y todo estuvo muy bonito, pero esto cómo es que se aplica. Súper fácil, porque se supone que ya se sabe parametrizar. Entonces, lo que harías es calcular la norma del producto cruz y calcular la integral. Listo. Entonces vamos bueno, esto resume lo que les acabo de explicar, ahí está. Entonces no hay nada nuevo. Vamos a hacer un ejemplo, porque estamos súper deseosos de aplicar esto. Me dice, profesor, claro, vas a comenzar a reciclar todos los ejemplos de antes. Bueno, no todos, pero sí vamos a reciclar, claro, por supuesto. ¿Ves? Si a mí me dicen ahora que calcule el área de esta cascarita, ¿se acuerdan la historia de esta cascarita que está aquí? Calcularle el área. Esto es, aquí está el problema de calcule el área. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es parametrizarla. Obviamente, como hice un gran apartado del video para enseñarle a usted a parametrizar, pues entonces en este momento voy a utilizar esa parametrización. Aquí está la parametrización. Entonces, vean qué cosa más sencilla. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer ahora? Si usted quiere calcular el área de esa cascarita, el área de esa cascarita es la integral de superficie con argumento igual a 1. Que esto se convierte en una integral doble sobre una región en UV de la norma del producto cruz, diferencial de área. Entonces uno dice, bueno, sí, esta es la fórmula que usted me acaba de explicar de dónde salió. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a calcular el vector tangente R sub U porque lo necesito. Entonces el vector tangente R sub U sería tomar la derivada parcial de la parametrización con respecto a U. Entonces quedaría 1, 0, 2U. Que es derivada de las funciones componentes con respecto a U. ¿Quién es RV? RV sería 0, 1, 2V. ¿Qué sigue? De acuerdo con la fórmula que tenés acá, ahora tome el producto cruz. Entonces me queda RU cruz RV. Nos aprovechamos de la estrategia que usted sabe, recontraquemada para memorizar el producto cruz. Coloco 1, 0, 2U, 0, 1, 2V. Entonces, esta cosa me quedaría, en primera componente, en la dirección de I, me quedaría menos 2U. ¿Ok? Ahora, en la dirección de J, me quedaría menos 2V por el signo de posición. Y finalmente, me quedaría en K, me quedaría un 1. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la norma del producto cruz es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, que es 4u cuadrado más 4v cuadrado más 1. Esa es la norma del producto cruz. Entonces, me devuelvo a la integral. Entonces quedaría la integral sobre una región en uv de esa expresión. Y pues, como ya tenemos la parametrización completa, yo sé que el u varía aquí de 0 a 2 y el v de 0 a 2. Entonces, ¿en qué se convirtió esa integral? Aquí adelanté un poquito la historia, ¿la ven? Pues, ahí está. Ya esta ahora sería la integral con u y v, variando de 0 a 2 y de 0 a 2. Esa integral perfectamente la puedes hacer en Wolfram Alpha o en cualquier otro software que use para integrales dobles y da aproximadamente 13 unidades lineales al cuadrado, porque recuerde que lo que yo estaba era aproximando el área. Aquí sí hay que poner unidades porque estoy aproximando el área. ¿Sí? Entonces sería 13 unidades lineales al cuadrado aproximadamente, es decir, 13 metros cuadrados, 13 kilómetros cuadrados, dependiendo cuál es la escala que esté utilizando para los ejes. Entonces, como usted puede ver, en mi opinión, la dificultad grande en este ejercicio es que uno tenga bien claro la parametrización de la superficie que usted quiere sacarle el área, porque lo demás es muy mecánico, es calcular las derivadas parciales, ejecutar el producto cruz, tomar su norma y luego entonces ya tiene la integral doble. Listo, pero esta integral doble, si usted tiene diseñada la parametrización es directa y la integral ya la hace en un programa, entonces en realidad es bastante directo. ¿Ok? Un ejemplo más. Y claro, ¿cómo es posible que uno en un curso como este no se vaya a dar el lujo de ver un ejemplo tan bonito como este? Y usted sabe la respuesta desde que está a un nivel súper básico de colegio. Porque uno dice, vea lo que voy a hacer, vea qué ejemplo más bonito. Vamos a tomar un cilindro, igual solo la cascarita, ¿verdad? Un cilindro que tenga altura h minúscula y que el radio de la base sea R mayúscula. Por lo tanto, caracterizándolo a través de ecuaciones cartesianas, este cilindro tiene ecuación x a la 2 más y a la 2 igual a r cuadrado. Si yo le digo a usted cuál es el área lateral de este cilindro, usted eso me lo contesta con materia elemental. Usted me dice, sí, claro. Resulta que el área de un cilindro es 2pi por r por h. En este caso es 2pi por el r, que es el radio de la base, que es r mayúscula, por h, que es la altura. Así que esa es la respuesta, no hay mucho que pensar. Pero yo le digo a usted, trate de demostrarme a través de una integral de superficie que esta fórmula que usted ha usado, es que una cosa es que usted sepa dónde sale y otra cosa es que usted la use porque se la contaron. A usted le han contado desde hace muchos años que esta es la fórmula para calcular el área de un cilindro, el área lateral. Lo que yo le estoy ofreciendo a usted en este momento es una forma de demostrar que esa fórmula es pues verdadera, ¿no? Obviamente pueden haber otras fórmulas mucho más sencillas,
Otra forma, perdón, más sencilla de hacer la demostración, pero pues yo simplemente estoy haciéndolo con materiales de superficie. Ok, entonces, ¿cómo es la parametrización? Como es algo que ya hemos trabajado en el video, pues en este caso, como estoy solamente con la cascarita, el radio es fijo. Entonces, utilizando coordenadas polares, el X sería R coseno de U, donde el R es fijo, el Y es R sen de U, el U es el ángulo, y el Z igual a V, donde V es la altura. Entonces, si yo le digo a usted, ¿dónde varía el asunto? Usted me dice, el ángulo va de 0 a 2pi, porque es todo el cilindro, y la altura varía, pues, de 0 a h. ¿Ok? Entonces, esta es la parametrización de ese cilindro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a sacar la maquinaria que acabamos de aprender y decir, ¿y quién es R sub U? R sub U sería menos R sen de U. Ahora aquí es R cos de U, 0. Y RV sería 0, 0, 1. Entonces, vamos a ejecutar el producto cruz entre R sub U y RV, en cuyo caso me va a quedar IJK menos R sen de U, R cos de U, 0, 0, 0, 1. Si calculo en la dirección de I, aquí me quedaría R cos de U. En la dirección de J sería R sen de U por el signo de posición. Y luego aquí me daría 0, que es en la dirección de K. Y pues la norma de ese vector, sin hacerle mucha historia, la norma de ese vector por la identidad trigonométrica fundamental sería simplemente la raíz de r cuadrado, que es valor absoluto de r, pero pues el r es mayor que 0, entonces da r, entonces pues r es mayor que 0. Entonces, la conclusión es que la norma del producto cruz está dando ya. Entonces, si yo quiero calcular el área, ya le dije que esta es la fórmula que usted tiene que aplicar, en cuyo caso entonces quedaría la integral de 0 a 2pi, que es la variación de u, luego de 0 a h, que es el v, de 0 a h, de argumento r, porque eso es lo que me dio la norma del producto cruz, y aquí me da de v de u, ¿ok? De v de u. Eso es la integral, así sin gracia. Entonces esto sería la integral de 0 a 2pi, y pues calculamos esta primera, pero esta primera, ven que la r es constante. Entonces, ¿cuánto da esa integral? Esa integral quedaría RV, y evaluada de 0 a h, es RH. ¿Sí? Pero ese RH es constante para efectos de U, así que la puedo sacar de la integral. Entonces me queda la integral de 0 a 2pi b de U. Y esa integral, claramente, al tener un argumento 1, esa integral da 2pi. Entonces, ¿qué resultado me está dando? 2pi por R por H, que es justamente a lo que teníamos que llegar. No hay ninguna sorpresa, pero en realidad sí es una maravilla de cómo uno a través de algo tan complejo puede llegar a probar una fórmula tan, tan elemental. Vamos a pasar a un último ejemplo y aprovechando otra de las superficies que ya parametrizamos y es calcular el área de esa superficie que se está viendo en pantalla y pues por aquí tenemos la parametrización correspondiente. Entonces seguimos haciendo exactamente lo mismo, lo que quiero es convencerles que siempre es lo mismo. Entonces, mientras que usted ya tenga completamente claro la historia de las parametrizaciones, pues aquí se hace lo mismo. Entonces repasamos, ¿qué hacemos? Calculamos el R sub U, que sería 1, 0, menos 2U. Eso es el R sub U. El RV, en este caso particular, me quedaría 0, 1, 0. Entonces, por lo tanto, el producto cruz, aquí me va a quedar entonces I, J, K, 1, 0, menos 2U, 0, 1, 0. Entonces, en este caso particular, el producto cruz me quedaría por acá un 2U
Luego me va a quedar en la dirección de J, me va a quedar un menos 2U más bien. ¿Ok? Y luego aquí me va a quedar un 1. Vamos a chequear esos cálculos a ver que todo ande bien. Vamos a ver, aquí sería 2U, está perfecto. Luego en la dirección de J, queda 2U positivo, pero por signo de oposición. Y finalmente sí está bien. Entonces, por lo tanto, la norma del producto cruz, pues sería simplemente raíz cuadrada de, esto sería 4U cuadrado más 4U cuadrado, ¿verdad? Entonces quedaría 8U cuadrado más 1. Esa es la norma del producto cruz. Así que se va a hacer el argumento de mi integral. Entonces, por lo tanto, el área de la superficie sería la integral doble sobre una región en UV de la raíz cuadrada. Aquí ya estoy haciéndolo más, como más yendo como el grano, porque ya vimos toda la historia diferencial de área. Y pues aquí tenemos la descripción de dónde varían las variables. Entonces, esto sería la integral de 0 a 1, la integral de 0 hasta u cuadrado, me estoy apoyando en esto, pero es donde está la parametrización, de la raíz cuadrada de 8u cuadrado más 1, con diferenciales de v de u. Y pues esa integral ya se puede hacer en la calculadora. Incluso la primera es muy sencilla, porque vean que esto no depende de v. Entonces, como no dependen de v, esto se convierte en la integral de 0 a 1, simplemente de u cuadrado por la raíz cuadrada de 8u a la 2 más 1. Y pues esta integral ya, pues hasta en la calculadora la pueden hacer. Y pues no la tengo resuelta, pero para no perder tiempo en eso, aquí le pongo simplemente lo que da unidades lineales al cuadrado porque es el área de la superficie. Aquí les dejo simplemente como incógnita a ustedes que en el calculillo ya en la integral. Entonces con esto pues finalizaríamos este video en el cual tuviste que aprender bien a ver cómo parametrizar superficies y cómo calcular el área de una superficie. ¿Qué es lo que viene en el próximo video? Lo que les voy a enseñar en el siguiente video es cómo calcular la masa de una superficie. O sea, ¿qué pasa si en esta integral, que por ahora en esta integral que tiene argumento igual a 1, en esta que tiene argumento igual a 1, ¿qué pasa si ahora en lugar de ser un 1 meto una función de densidad? Entonces, al ser una función de densidad, automáticamente la integral ahora me daría la masa de la superficie. Eso que le acabo de decir es lo que se va a llamar la integral de superficie de una función escalar. La integral de superficie de una función escalar. Eso es lo que vamos a aprender en el próximo video. En este estamos listos. Muchas gracias.